Hello, hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your class for today. Be welcome. It's nice to be with you for another English class. Bueno, vamos a comenzar. Let's see. Vamos a ver el versicle for this week. Maybe you remember. Hi, teacher. Hello, be welcome. Thank you for your greeting. Well, let's go for the versicle. It's Matthew 7:11. Is the versicle for this week. But for today, we are going to take a look for another translation. Bueno, el día de ahora, ¿verdad? Les voy a invitar a que veamos una traducción diferente de Matthew 7:11. Recordarán que este nos dice, según la New International Version, if you then through you are evil, now how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Decíamos que la frase de esta semana, el valor es good gift. Pero el día de hoy quiero que examinemos y que practiquemos con una palabra que está bastante interesante. Al ir a Bible Hub, el cual es una web page en donde podemos encontrar pues las versiones que hay de la Biblia en inglés, encontramos una especial que es Amplified Bible o Biblia amplificada. Esta se llama así porque tiene quizás palabras agregadas que tratan de ponernos en un contexto. Por ejemplo, comienza diciendo, if you then, si ustedes aún evil as you are, si lo leemos así, si ustedes aún malvados como son, entonces, pero hay una explicación de por qué nos dice que somos malvados. Y es que dice sinful by nature. ¿Qué significa esto? Que somos malvados por naturaleza. O sea, la maldad está en nosotros. Eso es lo que nos quiere decir este apartado. Luego dice, now how to give good. Y aquí viene la parte interesante. Hemos visto good gift, pero acá en esta versión se agrega otra palabra y es advantageous. Esta palabra está bien interesante y la vamos a analizar a la luz del alfabeto fonético internacional, porque creo que es de esas palabras que podrían resultar un poco incómodas de pronunciar. Entonces, vamos a practicar el día de ahora. Pero antes de practicarlo, vamos a terminar de ver lo que dice este versículo. Nos dice good and advantageous, que sería como, bueno, el vocablo lo podemos traducir como algo bueno y algo que es ventajoso. O sea, dádivas buenas y ventajosas to your children. How much more will your Father who is in heaven? Eso es bastante similar, pero nos explica qué significa esa expresión del Father who is in heaven. Recordarán que en unas aparece Father in heaven o Heavenly Father, pero esta dice Father who is in heaven, el Padre que está en los cielos. Esto dice perfect as he is. Así como perfecto él es. Give what is good and advantageous to those who keep on asking him. Ven que hay un cambio al final. No solo es el que pregunta, es el que se mantiene preguntándole a Dios, diciéndole a Dios, solicitándole a Dios lo que necesita. Ok, pero vamos a practicar ese día con esta palabra. La tengo ya aquí cargada para avanzar un poquito. Nos dice que etimológicamente es la unión de advantage, que es ventaja, sacar algo ventajoso, y la terminación OUS. Bien. Y nos dice que la pronunciación es esta que está acá. Nos vamos a quedar con esta pronunciación, la vamos a poner por aquí para tenerla en cuenta. Vamos a hacerla un poquito más grande y el día de hoy vamos a practicar con esta palabra que, repito, la estamos extrayendo de esta versión de la Amplified Bible y es una palabra de estas special words, puesto que cuando la vemos seguramente al quererla leer de primas a primeras nos costaría un poco. Ve, entonces vamos a verla ahora desde ese punto de vista. Quiero que noten la separación silábica, digamos, de la palabra. En primer lugar, tendríamos quizás que hacer una separación aquí. Eh,
y diríamos que tenemos 4 syllables, son 4 sílabas. ¿Cuáles son las 4 sílabas que forman esta palabra? Primero, ed, que suena con el ed. Esa es la primera. Ed. Luego vamos a ver el ben, ben. No es una A, es un shua. Adben, adben. Y luego la T con la A es otra palabra que va a sonar a T. Y por último, toda esta va a sonar a use, use. Advantageous, advantageous, advantageous. Si usted quiere verlo de una manera más sencilla, la podemos transliterar al español. Y podríamos decir, mire, la primera sílaba es como decir A y D, como ad. Luego aquí va a decir algo como esto, advan, advan. Luego vamos a decir T, advantage. Y la última parte es como que lo digamos con, lo voy a poner con doble L para entenderlo mejor. Use, así, use, advantageous, advantageous. Ok, vamos a practicar con esta palabra el día de ahora, la cual proviene de este versículo a la luz del Amplified Bible. Los que puedan participar me lo indican, ¿verdad? Y los que no, también para ir dándole un poquito más de dinámica a la clase. Ok, Alejandro, come on. Please say the word advantageous. Okay, teacher. What? Advantageous. Good. Thank you so much. Good done. Cindy, it's your time now. Advantageous. Advantageous. Very good. Tell me. Good. Well, Clara ya me dijo que no. Edgar, it's your time. Advantageous. Very good. Thank you. Well, remember, the meaning for this, el significado de esta palabra es ventajoso. Ese sería un adjetivo que lo traduciríamos como ventajoso. Ok, Jacqueline, it's your time. Advantageous. Excellent. Nice zone. Thank you. Well, Jimena, hello. Can you make your participation for today? Yes, teacher. Okay, let's go. ¿Me puede ayudar? Okay, you have to say advantageous, ¿Perdón? advantageous, Advantageous. say, advantageous, Advantageous. use. Use. Good, thank you. Good, done. Good. Let's continue with the next one. Margarita. Yes, teacher. Advantageous. No Ok, sé si está bien. vamos a poner más fuerza en el T, porque de hecho esa es la sílaba tónica, es la que se tiene que escuchar más. Entonces tenemos que decir advantageous, advantageous. Advantageous. Good, thank you. Nice. Gracias. Thanks to you. Nicole, it's time for listen to you. Hello, teacher. Good night. Have a good one. Thank you. Advent to use. T, que se escuche más como T. Advantageous. Una vez más. Advent to use. Good, that's great. Thank you so much. Roxana, hello, it's your time. Oh, advantageous. Good, thank you, nice. Well, let's go for one more. Stanley, what about you? Advantageous. Advantageous. One more time, una vez más, que se escuche más el T. Advantageous. Okay, teacher. Advantageous. Good, thank you. Well, great. Let's go for one more. Vamos con uno más. Valeria, is your time? Yes, teacher. Let's go for it. Advantageous. Nice, very good. Okay.
Xiomara, it's your time. Okay, teacher, good evening. Have a good. Ad- advantageous. Thank you. Good, Dawn. Well, Jasmara. Advantageous. Very good. Thank you. Well, recuerden que lo que hemos puesto abajo son como los sonidos aproximados en el español que le pegan a estas letras, ¿verdad? Que no son, digamos, las propias, ¿verdad? Pero nos dan una idea de cómo poderlo sacar. Vean, este último, algunos a veces lo ponen como una CH. He visto algunos que los ponen como choose, algo así sonaría. Advantageous, como diciéndolo con CH. Quizás no es el más propio, pero es semejante. Ok, well, that's going to be all. Nos vamos a quedar hasta acá con esto y ahora vamos con un exercise. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a reafirmar las words. These are clue words. Estas son palabras claves, ¿verdad? Es importante que las recordemos porque son las que van a relacionar al presente que debemos de utilizar. Si en una oración vemos o en un ejercicio que estemos resolviendo vemos now, right now, at the moment or today, eso es presente continuo. Todas estas expresiones tienen que ver con oraciones en presente continuous. Is present continuous or progressive. Aclaro esto porque a veces cuando uno quiere hacer, por ejemplo, algún examen de estos exámenes de certificaciones internacionales, en la parte de gramática suelen haber ejercicios como los que hemos estado haciendo, donde usted debe de completar de acuerdo a el verbal tense adecuado. Y se han dado cuenta que en algunos hemos tenido dudas, en algunos no hemos dado la respuesta correcta. Y bueno, estamos en la clase, ¿verdad? Y estamos resolviendo esas dudas. Pero en uno de estos exámenes, digamos que yo quiera sacar un puntaje alto o me están exigiendo cierto puntaje en cualquiera de los que están disponibles, cometer un error significa perder puntos y perder puntos significa que quizás lo que invertí en hacer la prueba, pues me va a tocar volver a pagarla, ¿verdad? Porque son exámenes que hoy en día no es necesario ni siquiera ir a un lugar a hacerlas, usted las puede hacer en línea, pero tiene que tomar en cuenta bien cómo comprender lo que está leyendo. Entonces, esa red flag que me está diciendo a mí, mire, esto es presente continuo, son palabras como estas. Y por eso aquí relacionan, we are sleeping now, we are sleeping right now, we are sleeping at the moment, o we are sleeping today. Cualquiera de esas podría apuntarnos a algunas de estas. Ahora, la de que cualquiera de esas oraciones irían con la misma dinámica. Okay, sorry. I am dancing now, right now, at the moment of today. She is watching TV now, right now, at the moment of today. Es decir, que con cualquiera de estas oraciones que están acá, si le agregamos esto o si nos falta esto y no tenemos acá, solo tenemos el we y no se nos dice, bueno, falta esto. Pero si usted ve we y le dicen el verbo es sleep y al final en la oración está una de estas, presente continuo. Eso es lo que tiene que conjugar. Igual, si aquí está el I en la oración, esto no se lo van a poner, le van a poner aquí dance a la par, el verbo. Y luego va a haber al final alguna de estas, ¿ok? Tiene que conjugarlo de esta manera. Por el otro lado, las frases del complemento en el presente simple que nos van a indicar esa alerta, this is present simple, son always, every day, on Thursday, sometimes, usually, at weekends, every week, or normally. De hecho, yo preferiría sacar o clasificarlas aquí de alguna otra manera, porque, por ejemplo, always es frequency adverb, sometimes es otro frequency adverb, usually es otro frequency adverb, normally son frequency adverbs.
Todos estos son adverbios de frecuencia. Así que sepamos desde ya que siempre que veamos adverbios de frecuencias, vamos a estar hablando de una rutina y por lo tanto es presente simple. Ahora, cuando no se usan los frequency adverbs, entonces se usan otras expresiones que sirven para indicar la frecuencia de una manera diferente o más puntual. Porque cuando decimos always, pues always es todo el tiempo. Cuando decimos sometimes es una sí, una no. Cuando decimos usually, con frecuencia, usualmente. Si agregamos otras, como por ejemplo seldom, pocas veces. Es como decir few times. Pero estos otros son más, los adverbios de frecuencia nos dejan, digamos, como un porcentaje, nos dan un percent para indicar la repetición de algo, pero no son así tan exactos como decir every day. Esto es todos los días. O decir on Thursday. Ojito con estas expresiones. ¿Por qué está plural acá? Porque queremos decir que lo hacemos los jueves. En español traduciríamos on Thursday como los jueves o at weekends, que sería los fines de semana, que aquí esto es discutible porque quizás la expresión at o es la preposición at es más usado por los británicos. Los estadounidenses dicen in the weekends y every week pues sería todas las semanas. Cualquiera de estas va con ellas. Si aquí nos ponen en paréntesis esto, ¿verdad? Y nos dicen el verbo es play, y tennis, y dice always por ahí, I always, tennis, ya sabemos que es presente simple. You work in an office, podemos poner every day you work in an office. He dances on Thursdays. ¿Verdad? Él va a bailar los jueves. Es una frecuencia que me indica, bueno, es una oración que apunta a una rutina. Well, creo que hasta ahí ya estamos conscientes. Entonces, ojito a las expresiones, porque de ellas van a depender lo que vamos a ir escogiendo ahora en estas oraciones que se encuentran por acá. Ok, hoy voy a ir cambiando la dinámica y voy a ir diciendo el nombre de alguien y va a tratar de dar la respuesta. No tengan miedo de equivocarse. This is the moment to make a mistake. Este es el momento en el cual nos podemos equivocar. En el momento que estamos en las clases, ya si estamos haciendo un examen, pues ahí es donde no debemos equivocar. Bien, Alejandra, number one is for you. Pay attention for it. It's Ted, and you have take a shower right now. What is this? ¿Cómo va a quedar esta oración? Take, ¿Me repite, porfa? take, Solo dejamos take así. ¿sí? Ok, no, tiene que ser takes, porque estamos hablando de Ted. Recuerde, I'm not Ted, yo no soy Ted. Usted no es Ted, you are not Ted. Ok, Ted is a he, es él, entonces debe ser Ted takes a shower right now. Ok, si me la Ok. sí, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Me está conjugando un presente simple cuando la expresión que estaría acá, mire, ¿qué le estaría indicando? Un presente continuo. Entonces, la oración aquí debió de haber sido, Sid is taking a shower right now. Entonces, pónganle atención y quizás voy a ir marcando esto para que no se nos olvide. Si ahí está esto es presente continuo. Ok, vamos a continuar con el number two. Vamos a ver. Cindy me indica para el number two. Es una question, dice what, y tiene we, y tiene have. O sea que tiene que usar we y have a la vez, pero dice for dinner tonight. Adelante, Cindy, indíqueme. We have
What we have for dinner tonight. Ok. Sería, bueno, como, ¿qué tenemos para la cena de esta noche? Ah, bueno, quizás en este caso vamos a poner un contexto, porque creo que la oración no tiene contexto y eso puede hacer que sea un poco ambiguo. Pero la expresión tonight, pues dependerá, bueno, por ejemplo, em, no sería esta la hora para hacer esta pregunta. ¿Ok? Esta pregunta quizás lo haría alguien como a media tarde. eh, o sea, como lo que creo que nos ubiquemos es como en una línea de tiempo. Entonces, este tipo de preguntas de tonight, o sea, de lo que va a haber esta noche, no se hacen en la hora de la noche. Se hacen más bien antes de que la noche llegue. Eso es la expresión que quiero que tengamos en mente. Entonces, esta expresión no aparece en la que está arriba, pero cuando vean expresiones de este tipo, donde están hablando de tonight, recuerden que es esta noche. Bien, y no debemos decir this night. No es correcto decir this night porque existe una palabra propia para ello y es tonight. Entonces, para esta oración vamos a preferir utilizar el presente continuo. What, vamos a decir, are we having? What are we having for dinner tonight? Y eso ya sí podríamos traducirlo. Bueno, ¿qué vamos a estar teniendo para la cena de esta noche? O la pregunta sería, bueno, ¿qué va a ser la cena de esta noche? Para no meter el have necesariamente como el verbo tener. Entonces, este tipo de preguntas de tonight se hacen antes de la noche. O sea, esta pregunta tiene una validez desde la mañana, por así decirlo, hasta como las 6 de la tarde. Por ahí tiene validez hacer preguntas de lo de tonight. Entonces, es presente continuo. Bien, vamos con una más. Number 3. Bueno, se la voy a dejar a Edgar. Ok, Edgar, tiene my brother, otra vez el verbo have, y es a daughter and a son. Sería having. My brother is having, sería su respuesta. Ok, teacher. Ok, bueno, si la dejamos así, apuntaría a un presente continuo, pero en este caso, esta oración no es de presente continuo. Esta es una general truth, es una verdad general. Lo que estoy diciendo yo es que mi hermano tiene una hija y un hijo. Daughter es la hija mujer y el son es el hijo hombre. Entonces, no puede ser having, porque es como que los estuviese teniendo ahorita. Ve, si fuera una she, tal vez, ve, y estuviera en el momento de dar a luz, podríamos decir, pero no es esa la idea de esta oración. Es más bien decir que él, mi hermano, tiene. Entonces, el verbo have se convierte en has, porque recordemos que la modificación para terceras personas del verbo have es has. Entonces decimos, my brother has a daughter and son. Eso sería un presente simple, pero no nos da una expresión. Entonces, nos hemos hallado aquí con un par de cascaritas, ¿verdad? Que no está la expresión, pero debemos de comprender cuál es el sentido de la oración. En esta number 3, estoy diciendo una verdad general, una verdad que no lo puedo negar. O sea, él tiene ya esos hijos. My brother has. Lo tiene. Well, let's go to number 4. Let's see. Ok, algunos que tienen problemitas de conexión, porque aquí dicen que no van a poder participar. Don't worry. Jacqueline, number 4 is for you. Tell me, what do you think? And you have to make a negative question. And for negative, you have not solved some math problems at the moment. I am not solving. Good done. I am not solving some math problems at the moment.
Great, very good. Es correcto. At the moment es la pista, da para decir esto es presente continuo. Excellent, nice job. No estoy resolviendo, güey. Recuerden que ese es el otro punto, güey. Es cuando quiero darle fuerza a la acción, hey, yo no estoy resolviendo problemas de maths. Okay, good on. Let's go to number 5. Margarita, number 5 is gonna be for you. My grandfather often comes. Okay, okay. Quiero ver, dice, my grandfather often coming, Coming, okay. coming. Well, ya que apareció este verbo, recordar un poco de las reglas del ing, ¿verdad? Cuando los verbos en ing terminan con e, se reemplaza con la i, pero si los verbos tienen una raíz en donde solo tengamos una vocal en medio de consonantes, entonces se repite la última consonante y se dice coming, pero se escribe con doble M. Ahora, el problema acá es que aquí tenemos unas words interesantes y tenemos en primer lugar, often. Miren, es adverbio de frecuencia. Nos está indicando con frecuencia. Mi abuelo con frecuencia. Y luego dice at the weekends, los fines de semana. Entonces, aquí estaríamos más ante una rutina. Y sería com, pero con S. ¿Ah? Comes. Comment, comment. Okay, Comes sería en este caso. ¿Qué las 6? okay. Ok, thanks to you. Gracias a usted. Sería my grandfather often comes. Ojito con esa S, hay que ponerla, porque si usted solo dice come, no está conjugando. Bien, ya al poner la S, estamos diciendo mi abuelo con frecuencia viene, ¿verdad? A cenar los fines de semana. Okay, nice. Well, let's go for one more. Vamos a la number 6. Esta va a ser para, this is for Nicole. Okay, Nicole, number 6 is for you. Vamos a ver la número 6 para Nicole. Dice my school y el verbo es begin at 9 every day. Bien acelerada, estás ahorrada. Tell me. Adelante, Nicole, me indica si puede participar. ¿Qué onda, Colicio? No. ¿Estás pendiente, Nicole? Sería begin. Va tu varias horas, hoy, Colicio. Begins. De Ok. 8 tiempo. Sería begins. My school begins, ok. A esta debemos de agregarle la letra S. Begins at 9. Para conjugar, my school sería un it en este caso. Pues la escuela. Mi escuela. Entonces, aquí la pista era every day. Every day. Que nos estaría indicando ¿Qué le explica? Usted lo movió. presente simple. Okay, nice. Well, let's go for one more. It's time to go to the number 7. And number 7 is gonna be for Roxana. Tell me, for number 7 is a question. What time you wake up? Sería you wake up. What time? Lo ponemos así como está ahí, sin ningún cambio. ¿Sí? ¿Sí? Así está bien, Roxana. ¿No le va a agregar nada más? ¿No? No. No. Bueno, sí es de agregarle algo más. Aquí falta el auxiliar. Recuerden que para presente simple el auxiliar es do. Entonces, what time do you? No solo podemos poner you wake up, porque entonces estaría haciendo falta el sentido de la oración. Sí está claro que es presente simple, porque dice
on weekdays. Entonces, esta expresión, bueno, es presente simple. Nos da la rutina. Pero debemos utilizar el auxiliar do para hacer preguntas. Igual si fuera negativo, tendríamos que utilizar el don't. Si estuviéramos hablando de una tercera persona, tendríamos que utilizar does o tendríamos que utilizar el doesn't en el caso de los negativos. Entonces, ahí, what time do you wake up on weekdays? La traduciríamos, hey, ¿a qué horas te levantas, despiertas los días de semana? Ok, nice. Time for practice. Vamos a la number 8. Ok, me indica Stanley si puede participar con la number 8. No. Bueno, Valeria me ha dicho que no puede. Xiomara me indica si puede participar con esta. Yes, teacher. Ok. Em, sería do. Ok. Vamos el do. ¿Qué más? What do? What do you tomorrow night? What do you? Y le ponemos otro do. No. O sea, así como está, solo le damos vuelta. What do you tomorrow night? Ok. Bueno, aquí hay un problema y es que si lo quisiéramos conjugar en presente simple, sí tendríamos que poner otro do, aunque se escuche extraño. What do you do? Eso existe, parece repetitivo, pero lo que sucede es que el primer do es el auxiliar y el segundo do es el verbo hacer. Hemos dicho que la pregunta what do you do, más que traducirla como ¿qué haces? Es más con la idea de a qué se dedica uno. Pero en este caso diría yo que hay que fijarse nuevamente en la expresión de tiempo. Y es que dice tomorrow night. Entonces nos está hablando de mañana en la noche. Entonces es como que fuese del futuro cercano. Ahí hemos dicho que debemos utilizar el presente continuo. Entonces lo vamos a poner ese con un marquito rojo, porque ese es el que vamos a apuntar acá. Entonces, esta sería mejor conjugarla en ese tiempo y decir, you going, what are you going um, to do? Podría ser. Vean. O simplemente, what are you doing? Recuerden que si lo conjugamos como, what are you going to do? El problema con esa expresión es que al meter el going to, nos pasamos al futuro simple con be going to. Entonces, para quedarnos en el presente continuo o el presente progresivo, es mejor utilizar doing. What are you doing tomorrow night? Entonces ya diríamos, hey, ¿qué vas a hacer? Pero ahí es donde se viene el problema quizás con ese tipo de expresiones, porque nosotros en español decimos, hey, ¿qué vas a estar haciendo? Bien. Y metemos el vas, el ir. Y ahí es donde el inglés también lo utiliza, pero lo utiliza para un futuro. Pero al final de cuentas, como estamos hablando de ese futuro, ahí es donde presente simple, hemos dicho, a veces se pone a la par del presente continuo, pero el presente continuo a veces se puede poner a la par del futuro simple. Entonces, podríamos dejarlo así para no meternos a tocar el going, porque diríamos, bueno, ahí no está. O sea, en las opciones solo tenemos you y do. No podemos meter el go porque no es parte de las opciones que tenemos. Aunque sí se puede hacer, pero repito, ya estaríamos rozando otro tiempo verbal, que no es el presente continuo. Bien. Yasmara, number 9 is for you. Vamos a ir con la número 9, Yasmara. Es I, luego está el espacio, porque lo vamos a hacer negativa, es not work. Y bueno, son 3 espacios los que tenemos que llenar.
sería I not usually work on Saturday. I Would not usually work work on Sundays, but today work work. Okay. Vale. De estas tres, la última está bien, ahí no hay pierde, pero las otras habría que cambiar. Creo que debemos, en primer lugar, ver la expresión que está acá. Usually. Usually. Recuerden que es con U. Usually. Entonces, eso es adverbio de frecuencia. Me indica presente simple. Aparte, work on Sundays. Esto es una rutina. Trabajar, ¿cierto? Los domingos es una rutina. Entonces, tenemos dos cosas por ahí. Pero aquí hay algo y es que al final dice today. Entonces, como dice today, creo que aquí ya cambiamos. Esto debió de habernos quedado así, miren, I don't. Porque es la forma en la que negamos, no es solo es not. Debemos decir I don't. Am, pero aquí el problema es que está negativa y está usually. I don't usually work. Yo no usualmente trabajo. Creo que está un poquito extraña la forma en la que está redactada la oración. Yo preferiría corregir esto y decirles, miren, es mejor poner esto a la par del verbo y que diga, I usually don't work. Creo que esa corrección sí yo la haría acá, porque suena mejor. I usually don't. Pero, de hecho, yo diría, si la queremos mejorar, deberíamos de utilizar otro frequency adverb que no sea usually. Yo usualmente no trabajo. Quizás sería más bien utilizar I seldom. Pero cuando ya se usa alguno de esos, ya no utilizamos el don't. Entonces, por eso dejémoslo ahí. I usually don't work. Yo usualmente no trabajo los domingos. But today, pero hoy es domingo, ¿verdad? Today I am working. Pero hoy me tocó trabajar, hoy estoy trabajando. Entonces se pasa de uno al otro. Ok, good. Bueno, ahí tenemos ya un ejercicio no completo. Mañana lo vamos a seguir porque hay más oraciones, pero vayamos sacando dudas y traten de analizar las oraciones cuando le vaya a corresponder a cada uno. Lo que he marcado ahí son como